Ha sido hoy una jornada que da inicio a un nuevo ciclo político en el país. Digamos que se cierra con esto el periodo electoral, la temporada de elecciones que comenzó el año pasado en agosto, tuvimos la segunda vuelta en octubre y otra vez en marzo la elección subnacional y la segunda vuelta en abril. Ha sido un ciclo largo, un proceso electoral largo, un proceso electoral atípico, con mucha interferencia política respecto de los órganos, del órgano electoral, muchos cruces del órgano judicial respecto de las atribuciones y competencias del órgano electoral. Entonces, ha sido un proceso largo, complejo, conflictivo, deja muchas dudas acerca de la legitimidad en algunos departamentos. El caso de La Paz, prácticamente una decisión política, administrativa, dejó a los electores de La Paz sin poder llevar adelante sus elecciones en segunda vuelta. Hay otros municipios importantes, el caso de La Guardia, el caso de Montero, el caso de el mismo El Alto, que sufrieron alteraciones en diferentes momentos por decisiones que fueron tomadas de manera irregular, de manera abusiva, diríamos, sobre candidaturas, sobre siglas, que impidieron que los electores puedan tomar decisiones democráticamente y facilitaron el acceso al poder por parte de autoridades que no gozan de legitimidad. En el caso de La Guardia, el alcalde de La Guardia no supera el 20% de la votación. El caso de Montero, tenemos un alcalde que está cerca del 19% de votación, con un voto nulo que está por encima del 35%. Entonces, ha sido una elección muy, muy irregular, ha sido una elección con mucha interferencia del órgano ejecutivo sobre el comité o el órgano electoral, y esto ha tenido repercusiones en la vida práctica de los ciudadanos. Pero ya está cerrado el ciclo, ya las elecciones han terminado, las autoridades han sido posesionadas hoy y asumen mandato en un escenario muy complejo, muy difícil, un escenario donde las gobernaciones, prácticamente el modelo de asignación de recursos para los departamentos y las competencias que éstas tienen están en absoluta fuera de sintonía, es decir, no tienen los suficientes recursos para atender las competencias que la Constitución y la ley les asignan. Eso va a ser un problema porque van a tener una gestión de muchas dificultades, de muchas carencias, van a tener una gestión de mucha demanda de los ciudadanos que no van a poder ser atendidos oportunamente. Lo mismo pasa con los alcaldes. Ya se terminó el tiempo en que los alcaldes recibían Evo Cumple, que los alcaldes recibían mi agua, que los alcaldes recibían mi riego, que los alcaldes recibían proyectos de vivienda, montón de proyectos que llegaban a los municipios y reemplazaban en cierta forma el trabajo que tenían que hacer los alcaldes. Entonces eso ya ha pasado. Ahora los alcaldes no les alcanza la plata ni siquiera para pagar los servicios en las escuelas, en los hospitales o en los hospitales de segundo nivel o de tercer o de primer nivel. No les alcanza la plata, no les está alcanzando la plata para los desayunos escolares. El año pasado hemos tenido prácticamente todo el año en provincia, los municipios de las provincias que recibían una compensación o recibían un respaldo del gobierno departamental, han dejado de recibirlo y por tanto no ha habido el desayuno escolar en las provincias. Entonces ese es el escenario. Decía la vicegobernadora en una entrevista que se tiene que poner a trabajar de manera urgente con el sector salud, y eso es una prioridad. Esa es una prioridad que hay que asumirlo. Hemos tenido la última gestión, la gestión de Luis Fernando Camacho ha sido altamente conflictuada por la demanda de los trabajadores de salud que dependen del presupuesto departamental. Prácticamente no hemos tenido semana en que no tengamos un paro, ya sea de los trabajadores municipales o de los trabajadores del gobierno departamental. Todo el año redondo hemos tenido huelgas, paros. Entonces ese es el escenario en el que van a tener que desenvolverse las nuevas autoridades. No auguro yo que sea una gestión fácil, no auguro que sea una gestión
de festejos, de celebraciones, sino una gestión muy dura que va a exigir de parte de las nuevas autoridades mucha capacidad de diálogo, va a exigir de las nuevas autoridades mucha articulación interna para demandarle al gobierno que cumpla esa promesa del 50%. Por otro lado, a nivel nacional, como usted lo mencionaba, estamos viendo cómo se acumula la conflictividad en el país porque el gobierno no está resolviendo los diferentes frentes que se le han ido gestando. Estábamos en medio de la crisis de la calidad de la gasolina por los problemas de haber comprado gasolina en un determinado precio o con sobreprecio, gasolina de mala calidad, que terminó generando un montón de descontento en la gente que vio afectados sus motores, vio afectados sus vehículos, muchos de ellos son sus herramientas de trabajo, con eso los particulares con ese vehículo asisten a trabajar, los que hacen servicio público es la herramienta con la cual mantienen a su familia y pagan sus créditos. Entonces, mucha gente quedó descontento con esto y sin haber resuelto este problema ya teníamos problemas de abastecimiento de diésel en cuanto a volúmenes. Entonces, el gobierno no ha ido cerrando los conflictos que se le han ido abriendo, no los cierra, no los encapsula y deja que se contamine todo el escenario, porque estábamos en medio de la marcha indígena campesina que viene de Cobija hacia La Paz, y resulta que en medio de esto el gobierno da un portazo y cierra cualquier posibilidad de discutir el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, sumándole a la marcha un segundo conflicto. Después de esto, los maestros habían pedido respetuosamente que se discuta la nueva reglamentación para el escalafón, que se les dé un incremento salarial razonable o equiparable a la inflación, que se tomen decisiones de respeto a la vida orgánica del sector del magisterio, y la ministra igualmente pateó el tablero, no quiso dialogar. Es más, se mandó a reprimir a los maestros que habían llegado hasta la Plaza Murillo de manera brutal. Entonces se ha ido generando un ambiente de mucho frente de conflicto y el gobierno no está sabiendo cerrarlo, cada uno de estos frentes de conflicto. En medio de este panorama nacional de alta conflictividad, se viene desatando en el país una crisis en la seguridad interna del Estado, porque hemos tenido en las últimas semanas 8 ejecuciones, 8 asesinatos ejecutadas por sicarios, una de ellas una autoridad judicial que recientemente ha tomado decisión y ha juzgado sobre los derechos de la madre tierra en relación a la minería. Hemos tenido asesinatos de personas vinculadas a Marcet, en el caso de la carrera de rally. Hemos tenido 2 extranjeros que han sido ejecutados prácticamente en un local nocturno el día viernes en la noche, amaneciendo sábado. Entonces tenemos todos estos escenarios que generan un alto nivel de conflictividad y no se lo ve al presidente asertivo, no se lo ve comprensivo con lo que está pasando en el país, sino más bien parece, cuando uno lo escucha al presidente, parece que estuviera describiendo o relatando sobre otro país, otra realidad, otro escenario, otra economía. Bien, perfecto. En uno de esos comentarios que dice el presidente, en este caso, él decía, yo no le tengo miedo a las marchas, lo que le tengo miedo es no poder cumplir. ¿Cómo usted puede deducir estas respuestas o declaraciones que da el presidente? Las movilizaciones, las marchas, los conflictos que puedan surgir normalmente son procesos que no son cerrados oportunamente, porque puede haber siempre desacuerdos, puede haber contradicciones entre lo que la gente espera de la gestión de gobierno y lo que el gobierno puede ofrecer o puede atender. Eso es normal que ocurra esos desencuentros, pero lo que no puede ocurrir es que el gobierno no atienda un determinado escenario de conflictividad. Es decir, tiene que haber un ministro, tiene que haber un cabeza de sector que esté atendiendo seriamente el problema del magisterio, por ejemplo. Cerrarlo, ese problema, encapsularlo, aislarlo del resto para poder solucionarlo desde el diálogo social, desde el acuerdo técnico, para que no contamine a otros. Entonces no se trata de que si le hacen marcha o no le hacen marcha al presidente, sino que se pueda atender la conflictividad.
hay una metodología en resolución de conflictos que se llama el clinch, es decir, hacer el clinch, que es una analogía del boxeo, que es precisamente amarrar al contrincante para no dejarle las manos sueltas y que te golpee de manera descuidada. En el plano de las negociaciones de conflicto se trabaja la relación de clinch precisamente para tener cercano al adversario, tener cercano a la contraparte y no permitir que en una de esas lance un golpe descontrolado y te noquee. Eso hay que trabajarlo, hay que construir agendas permanentes, constantes, hay que abrirse, hay que sentarse con los actores que tienen que ver con tu sector. Es lo que ha pasado en el magisterio. El magisterio prácticamente la ministra pateó el tablero cuando agarra y reconoce a otra dirigencia o interviene en un problema orgánico que puedan tener los maestros, lo cual no le corresponde porque no es la instancia que reconoce o desconoce la dirigencia. Lo único que pueden definir quiénes son sus dirigentes son los afiliados. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y el presidente lo que tiene que en lugar de estar dando señales de que no le teme a las marchas o que no le teme a no cumplir, lo que tiene que hacer es pedirle a los ministros que establezcan agendas claras con los sectores y que esas agendas se cumplan. Lo que ha pasado con el magisterio o con la COP es inaceptable, incomprensible. No hay otra herramienta a través de la cual se pueda tomar acuerdos, discutir con la Central Obrera que no sea el pliego petitorio. Y el presidente les ha dicho de entrada, no quiero saber de pliegos petitorios. Les ha respondido por escrito en lugar de convocar a las reuniones. Les ha respondido por escrito y les ha dicho 80% de sus demandas no tienen ningún sentido y el otro 20% lo trabajaremos en comisiones a largo plazo. Eso tampoco es respetuoso, tampoco es respetuoso. Entonces, una característica de esto es que el presidente tiene que mejorar el desempeño de sus ministros con respecto de la atención de cada escenario de conflictividad. Hay cómo hacerlo y se puede trabajar en ello. Ante esto, ya se inician movilizaciones. El Transporte Federado inicia un paro de 24 horas. Estamos muy poco a que se realice esto. Si es que no hay respuesta, esto va a seguir a 1 de 48, 72, se van de manera indefinida. Bueno, esto es una pulseta, parece ser, entre el gobierno y los sectores, obviamente, que también tienen sus demandas y que son muy ciertas, muy obvias, que ya hace tiempo se viene arrastrando el tema del combustible, la mala calidad, el desabastecimiento del diésel, en fin, y entre otras demandas. ¿Qué va a pasar si es que esta situación continúa así? Lo único que tiene que ocurrir es que el gobierno dé muestras claras de que ya no está comprando la gasolina basura, porque el problema con el sector transporte es no solamente que falta el diésel, sino que se ha seguido importando y se ha seguido comercializando la gasolina que sigue contaminando los motores. Es decir, estamos en un escenario en el cual no funcionan las instituciones. ¿Cómo puede ser que Yacimientos compre en el mercado externo combustible, compre diésel, gasolina, y esta no llegue en condiciones de consumo aceptables? ¿Cómo puede ser que la ANH, que es la entidad encargada de fiscalizar, de controlar, de regular la comercialización de combustible, esté permitiendo que se comercialice ese combustible? No hay sistemas de laboratorio, no hay mecanismos de seguridad que blinden al consumidor final, que le garanticen que el gasto que está haciendo le está garantizando un buen producto. Eso es lo que reclaman las autoridades o los dirigentes o las organizaciones sociales, y es lo que no ha ocurrido. Ya llevamos cerca de 3 meses con este problema, más de 3 meses, porque empezó a mediados de enero, más de 3 meses con este problema y no podemos resolverlo hasta ahora. El gobierno sigue importando el mismo combustible y ha inventado 4 respuestas. Se ha planteado primero que eran los tanques o los cisternas que no estaban suficientemente desinfectados. Después se dijo que los tanques de almacenamiento tenían sedimento porque se había consumido hasta el concho. Después que había sido que el gobierno anterior había comprado toda esta gasolina y la tenía almacenada.
fin, todas las explicaciones absurdas y contradictorias entre sí. La última ya que el presidente lo anunció prácticamente en cadena nacional, que se había identificado que 5.000 camiones habían sido contaminados, ¿no? Algunos expertos y algunos no tan expertos, sino informados, decían, es la primera vez que se escucha que la gasolina y el aceite, o el agua y el aceite se mezclan, ¿no? Cuando eso se aprende en primero medio. Entonces, todas estas cosas han molestado al sector porque sistemáticamente se ha venido, primero, negando una realidad. Segundo, no se ha ido actuando sobre esa realidad al negarla. Tercero, se le ha mentido a los consumidores, se les ha dicho, se les va ya no va a entrar la gasolina basura. Y cuarto, se les ha dicho, se le va a reponer lo que hayan gastado. Y resulta que recuperar o recibir esa compensación es muy complejo, es muy difícil, es prácticamente imposible. Son unos cuantos casos que han logrado cobrar y no el total de lo que han gastado, ¿no? Bien, licenciado, con respecto al tema de estas posesiones, juramentos que han hecho diferentes autoridades departamentales, en este caso en Santa Cruz, el gobernador Juan Pablo Velasco en su discurso indicó de que si el barco le va a ir mal, nos hundimos todos, dice. Si a Santa Cruz le va bien, a Bolivia le va a ir bien. Si a Bolivia le va bien, a Santa Cruz le va a ir bien. ¿Cómo usted interpreta estas declaraciones de ya el posesionado gobernador Juan Pablo Velasco? Hay que entender que Santa Cruz es un espacio muy especial. Santa Cruz es una de las tres puntas del gran triángulo que implican Bahía Blanca, Santa Cruz, San Pablo. Es decir, ese triángulo que hace un triángulo maravilloso, es decir, con buenas tierras, con tierras fértiles, con condiciones logísticas, con proximidades y cercanías a grandes canales de exportación. Es decir, tiene una posibilidad. Santa Cruz es la parte oscura de dos mapas que se mezclan entre sí, o dos mapas que se sobreponen entre sí. El uno es el Mercosur, el otro es la comunidad andina. Santa Cruz tiene una relación íntima y una relación prácticamente de dependencia de la comunidad andina, y por Santa Cruz tiene que pasar toda la logística para que la parte andina del país llegue al Mercosur. Entonces, las posibilidades son enormes. Las proyecciones de Santa Cruz como gran proveedor de servicios a esta integración de dos macroregiones o dos regiones muy, muy importantes en Sudamérica. De las dos regiones de Sudamérica, el rol que tiene que jugar Santa Cruz tiene que ser bien aprovechado por las autoridades. No solo las autoridades cruceñas, las autoridades nacionales, también construir en Santa Cruz una red institucional que capitalice esta ventaja que tiene Santa Cruz. Eso implica además un desafío. Hay que integrar el área metropolitana cruceña, no solo con las áreas metropolitanas de las otras macroregiones o de Brasil, de Argentina, del Paraguay. Hay que integrarla también el área metropolitana cruceña con nuestras propias provincias. Nuestras propias provincias están muy distantes, a veces es muy, muy diferente lo que se vive acá en el centro del área metropolitana en Santa Cruz, de lo que se vive en San Matías, de lo que se vive en Bolívar, de lo que se vive en Moro, de lo que se vive en San Miguel o San Rafael. Entonces, esto hay que equilibrar el territorio, hay que darle oportunidades a todos. Para equilibrar el territorio, redimensionar y potenciar cada una de nuestras macroregiones y estas integrarlas al área metropolitana como el gran prestador de servicios. Entonces, hay un desafío enorme y tiene razón el gobernador. A Santa Cruz, mientras a Santa Cruz le vaya bien, esto redunda a nivel nacional porque tiene una serie de implicaciones en la economía boliviana. Pero Santa Cruz también debe saber integrarse con el resto de los departamentos, complementarse con el resto de los departamentos, porque no es verdad eso de que Santa Cruz le da de comer al resto del país. El resto del país en gran medida funciona como nuestro mercado seguro a los productos cruceños. Nuestros productos manufacturados en alimentos van a La Paz, van a Potosí, van a Oruro, van a Cochabamba, y de allá retornan esos recursos que
recaudamos en estos negocios. Entonces hay que integrarnos con los otros departamentos y complementarnos con los otros departamentos. Ese es el desafío de las autoridades. Ojalá tengan la claridad estratégica y entiendan que Santa Cruz no es Santa Cruz versus el resto, es Santa Cruz con el resto, Santa Cruz integrado, Santa Cruz complementado con el resto. Perfecto. Hoy en la posesión el gobernador llegó en su Tesla. Fue en algunos lugares cuestionado, otros lo asimilan normal. ¿Cómo usted interpreta esta llegada del gobernador en un Tesla? De mal gusto en un momento donde se habla de mucha crisis del gobierno departamental, donde se le pide a la gente paciencia para ir resolviendo los problemas que van a redundar en su vida diaria y que se haga una ostentación de este tipo de posesiones es de mal gusto. Entonces, no debería ocurrir. Pero bueno, tenemos las autoridades que hemos elegido y ojalá entiendan que hay cosas más importantes que estas, pues, ¿no? Hay cosas más relevantes que ir a ostentar tu riqueza en una sociedad que todavía está sufriendo los embates de la crisis económica.